Bueno, mi nombre es Roberto Rodríguez, soy director de comunicación de Amavir y queríamos, en nombre de todo el equipo de Amavir, daros la bienvenida a esta primera jornada Amavir, la responsabilidad profesional en el trabajo social. Muchos de vosotros ya habéis estado en anteriores jornadas organizadas por Adavir, hay que hacer memoria. Hemos organizado hasta el momento 11 jornadas en Adavir, jornadas destinadas a trabajo social, a temas que sabemos que os interesan, que os preocupan, temas que pueden ser útiles en el día a día de vuestro trabajo. Después de esas 11 jornadas de Adavir, llega esta primera jornada de Amavir. Y aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, de alguna forma esta jornada hemos querido que sea también la presentación de esta nueva marca con la que vamos a operar a partir de ahora, que es la marca Amavir. ¿Qué es Amavir? Pues Amavir es la unión de dos compañías que veníamos trabajando desde hace más de 20 años en el sector. Por un lado AMA, el grupo AMA, y por otro lado Adavir. Dos empresas que en noviembre de este pasado año 2016 pasamos a depender de una misma empresa, que es el grupo francés Maison de Famille, una empresa familiar, y en ese mismo momento, en noviembre del año pasado, empezamos ya nuestra unión. La marca Amavir es una marca en la que hemos intentado respetar de alguna forma la identidad de las dos compañías, tanto de AMA como de Adavir, tanto en el nombre como en la identidad gráfica. Amavir contamos con 43 residencias de mayores en todo el Estado, en 7 comunidades autónomas, más de 8.000 plazas entre residenciales y de centro de día y 4.300 trabajadores en plantilla. Aquí en la Comunidad de Madrid, donde hacemos esta primera jornada Amavir, la unión entre AMA y Adavir son 21 residencias en distintas localidades, Madrid capital y otras muchas localidades, con 3.483 plazas de residencia y 800 de centro de día, la mitad de ellas aproximadamente concertadas con la Comunidad de Madrid. Bien, estas son las grandes cifras, no os queremos aburrir, también me estoy alargando un poquito, a ver si va llegando la ponente. Pero no os queremos aburrir demasiado porque os hemos dejado en la carpeta de documentación, os hemos dejado un folleto corporativo, el folleto corporativo ya, la presentación también de la nueva identidad, de la nueva unión entre Adavir y AMA en Amavir, ¿de acuerdo? La jornada de hoy va a tener dos partes fundamentales, una primera sesión a cargo de doña Mercedes Santamaría Pastor, donde se va a hablar de la responsabilidad profesional en la documentación social, y una segunda intervención después del café a cargo de don Ángel Luis Maroto Sáez sobre la responsabilidad social, cuestiones ético-relacionales. La presentación de los ponentes y la presentación un poco de la dinámica de la jornada la va a realizar Libertad Álvarez, responsable comercial de Amavir, a la que conocéis muchos de vosotros, y bueno, ya hemos hecho esta parte, o sea, vamos a esperar porque me dice Libertad, me acaba de mandar un mensajito que está ya entrando prácticamente, vamos a confiar en ello, pero por lo menos estos 5 minutos ya los hemos contado. De verdad, 1000 disculpas, pero esperamos recuperar el tiempo a lo largo de la jornada. Muchas gracias. Mi nombre, como ya ha dicho Roberto, es Libertad Álvarez, muchos ya me conocéis. Soy la persona que normalmente os envía la información de las jornadas que desde Adavir venimos organizando durante varios años. Como sabéis, en estas jornadas hemos tratado temas muy diversos, todos relacionados con el sector de los servicios sociales, como la incapacitación y el trabajo social, las voluntades anticipadas y su aplicación en personas con dependencia, el internamiento involuntario, resiliencia, trastornos mentales, intervención en crisis, diagnóstico social, etc. Estos temas han surgido siempre de las propias inquietudes de los asistentes a las jornadas que nos transmitís en las valoraciones. De ahí la importancia de que nos rellenéis la encuesta de satisfacción que viene en la documentación que os hemos entregado al finalizar la jornada, para poder seguir tratando temas tan interesantes como los que hemos tratado hasta ahora.
Desde Amavir queremos seguir apostando por este tipo de foros donde poder compartir inquietudes y acercarnos a nuestros compañeros. Para Amavir sois el fundamento de esta iniciativa, por ello, hoy al final de la jornada vamos también a llevar a cabo un sorteo de un fin de semana en un balneario de Biarritz. Tenéis también en la documentación una ficha para rellenar con vuestros datos que en la pausa café podéis introducir en una urna que vamos a dejar en la mesa que tenemos fuera. En esta primera jornada abordaremos el tema de la responsabilidad profesional en el trabajo social. Los trabajadores sociales nos ocupamos de planificar, de proyectar, de aplicar, de evaluar y modificar los servicios y las políticas sociales. Actuamos con casos, grupos y comunidades, utilizamos diferentes metodologías, trabajamos en diversos ámbitos y proporcionamos recursos y prestaciones. Para ello, contamos con unos instrumentos específicos del trabajo social en los que la responsabilidad profesional es imprescindible. Hoy tenemos el placer de contar con dos ponentes que nos van a ampliar el tema. Y aquí a mi derecha tengo a Ángel Luis Maroto Sáez. Él es diplomado en Trabajo Social y cuenta en su haber con estudios de Filosofía, Teología por la Universidad de la Teología del Norte de España. Es licenciado en Sociología y Criminología, diploma en Estudios Avanzados por la Universidad de Comilla y actualmente está inmerso en su tesis doctoral. Máster en Orientación, Supervisión y Coaching por la Universidad de Deusto. Posgraduado en Políticas Sociales y Espacios Urbanos por la Universidad Oberta de Cataluña, posgraduado en Auditorías de Calidad por esta misma universidad, especialista en asesoramiento psicológico de orientación gestáltica por la Universidad de Comillas, máster en Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y experto en formación de formadores por la UNED. Cuando me propusieron estar con vosotras esta mañana, y viendo un poco pues, las diferentes procedencias, los diferentes ámbitos de intervención de los que venimos, las diferentes profesiones, yo decía, bueno, y si tuvieras, Ángel, que encontrar ese elemento que de alguna manera nos une a todas, ¿cuál sería? Bueno, pues tan fácil como que son dos que lo podemos resumir en una. Que todas somos personas y que trabajamos con personas. En el fondo, al final, podremos tener más o menos recursos, entendiendo los recursos como prestaciones. Podremos tener ayudas técnicas y las deberemos de tener. Las prestaciones son indispensables porque si no los derechos sociales no se verían tangibilizados, no los podríamos tocar, no los podríamos realizar. Están muy bien las declaraciones programáticas, pero eso al final tiene que bajar alguna plasmación práctica, ¿no? Pero si yo tuviera que rescatar algo de todo mi trabajo cotidiano, yo estoy en atención directa, llevo la zona del barrio de Las Cortes, os confieso, del barrio de Las Cortes de Madrid. He intentado hacer algo de desarrollo comunitario en el patio del Congreso de los Diputados, pero me han negado la entrada cuando he enseñado el carnet de trabajador social, con lo cual, bueno, me limito a repartir algún pasquín cuando paso por la puerta en el intento de sensibilizar corazones, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo que mi compañera Mercedes puede traer compartir con nosotras unas reflexiones pues un tanto más basadas en lo jurídico, a lo mejor con tintes deontológicos, yo voy a intentar compartir con vosotras algunas intuiciones, algunos barruntos, ¿vale? No se me dan bien las certezas, cada vez soy menos amigo de las certezas, cada vez soy más amigo de andar a tientas, de necesitar muletas para caminar y, bueno, de quedarme con el barrunto, con la intuición de comparto con vosotras por donde yo ando y entiendo que por ahí, ¿bien? Os confieso que los planteamientos así un poco de tipo metafísicos me dan un poco pavor y pienso un poco como con Unamuno, ¿no? Pues a partir del ser humano concreto o a partir del ser humano de carne y hueso, ¿no? Que nace, sufre y muere, ¿no? Decía Miguel Hernández, con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor, ¿no? Seguro que vuestro interior le ha puesto música ya, ¿no?
con 3 heridas yo, la de la vida. Bien, si nos paramos a pensar, fijaros, cuando acompañamos a las personas, las heridas realmente son las de la vida, son las de la muerte y son las del amor, entendiendo el amor como las heridas de lo relacional. Cuando venimos a la vida, venimos a un mundo que para nosotros es inhóspito. Muy pocos de nosotros, y esto volví la teoría del apego, ¿no? Aquellos que hayamos buceado un poco en cómo generar vínculos con las personas, nos encontramos con la teoría del apego. Muy pocos de nosotros y de nosotras, cuando ha salido al mundo, ha encontrado un entorno acogedor que desde el minuto 1 la ha querido tal y como es. Más bien al contrario, y yo me incluyo dentro de esos que desde el minuto 1 no quisieron tal y como era. Nací niño y querían niña. Fíjate por dónde, ¿no? Hubiera tenido más melena, seguramente. Ahora la he ido perdiendo. La herida es la de la vida, ¿no? Vamos pasando por los años, vamos pasando por experiencias y nos vamos dando con las partes duras de la vida, ¿no? ¿Cuántas de nosotras que trabajamos con personas mayores, ¿no? Con personas de eso que se ha dado en llamar tercera edad, nos damos cuenta que a veces llegamos tarde en el camino de su vida porque ha habido mucho daño en esa vida anterior. Ha habido mucho golpe. Ha habido mucha caída, ¿no? Muchas veces con levantada, otras pues nos hemos quedado sumidos ahí, ¿no? Y nos encontramos con personas con depresiones endógenas, con depresiones profundas. Difícil. La herida del amor, la herida de las relaciones. Madre mía, ¿quién está a salvo de salir indemne de cualquier tipo de relación? Cuanto más íntima sea la relación, cuanto más ligada al mundo de los afectos sea la relación, mayores posibilidades de que podamos salir con algún tipo de daño de esa relación. Y la de la muerte, fijaros, cuando trabajamos con personas, más cuando trabajamos a lo mejor con personas mayores, la pregunta por el sentido de la vida y por el más allá es una pregunta que en algún momento aparece en todos nosotros. Desde que se acabaron las certezas, desde que de alguna manera las grandes narraciones, ¿no? Como diría Lyotard, terminaron y nos queda como un bricolaje de diferentes ideologías, de diferentes teorías, de diferentes cosmovisiones de mundo, cada vez tenemos más dificultades con dotar a la vida de un sentido y sobre todo con encontrarle con un sentido para que la muerte no nos genere angustia. Bien, desde aquí he querido apoyarme en Julio Cortázar y en su libro Rayuela, que de alguna manera sería mi objetivo esta mañana, señalaros pues que había otros caminos y que a lo mejor el que tomamos pues no era el único y no era el mejor, o que quizá había otros caminos dulces de caminar y que los tomamos a medias, ¿no? O que no los tomamos. Bueno, pues yo me daría por satisfecho si al terminar la mañana, vamos, mi parte de la mañana, mi ratito, ¿no?, pudiéramos haber conectado con algo de nosotras, ¿no?, y que compartimos en lo humano. Decía Mary Richmond, ¿vale?, para los que no vengáis del ámbito del trabajo social, pues Mary Richmond es pues el faro de alguna manera para los trabajadores sociales y sobre todo su obra Social Diagnosis, ¿no?, el diagnóstico social, que curiosamente pues se rescató no hace muchos años en una edición en siglo XXI y que cuando lees a Mary Richmond te das cuenta que es muy actual, aunque ella escribió en el siglo pasado. Bien, ella decía, ningún asistente social, ¿vale?, me da igual cualquier profesional, ningún terapeuta, ningún psicólogo, ¿vale?, ningún educador, está obligado a aceptar la filosofía de cualquier otro, ¿vale?, pero debe tener alguna filosofía de algún tipo. Las piedras fundamentales de la filosofía están sugeridos en este libro, dice ella, en el diagnóstico social. Sin embargo, con la más plena comprensión que otras y aún más fundamentales pueden ser reveladas muy pronto. Bien. De alguna manera lo que nos señala Mary Richmond
es que nadie, y esto lo decía Viktor Frankl, seguramente que conoceréis un libro que se titula El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, creador de la logoterapia y el análisis existencial. Él se dio cuenta, porque estuvo en el campo de Dachau en la Segunda Guerra Mundial, que había allí personas que de repente, ante las mismas circunstancias, estaban siendo enviados diariamente a los hornos crematorios. Ante las mismas circunstancias había personas que mantenían la alegría, mantenían la ilusión, mantenían la vida, y otros, sin embargo, se tiraban contra las alambradas electrificadas, se quitaban la vida directamente o esperaban de forma pasiva a que les tocara el turno para entrar al horno crematorio. Él se pregunta y se apoya en el pensamiento de Nietzsche y dice, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que una persona, a pesar de las circunstancias, mantenga la ilusión y las ganas de agarrarse a la vida? Y de repente, con una frase de una obra de Nietzsche, donde dice, cuando tienes un porqué, soportas casi cualquier cómo, de repente él conecta con el sentido, ¿vale? Bien, él dice que es muy difícil que un profesional de la relación de ayuda, ¿vale? Y ahí estamos psicólogos, trabajadores sociales, educadores, distintos profesionales, ¿no? Es muy difícil que pueda tener una intervención sin un modelo de ser humano, sin un modelo de mundo y sin una manera de concebir la vida, ¿no? Bien, yo voy a querer en esta primera parte acercaros a mi visión antropológica, es decir, cuando yo tengo un ser humano delante, ¿cómo concibo yo al otro o a la otra que tengo delante? Fijaros, me da pavor cuando, por ejemplo, en conversaciones con los compañeros les preguntamos, ¿qué modelo teórico de referencia tienes para trabajar? Y dices, no, yo soy ecléctica, o ecléctico, ¿no? Yo soy ecléctica. Pero intentas quitar la pátina a la palabra ecléctico y allí sale un batiburrillo, ¿no? Que es decir, bueno, pues hago lo que puedo, ¿no? Con las herramientas que tengo, pues hago lo que puedo. Bien, queramos o no, un modelo de ser humano cada una de nosotros tenemos. Cuando estamos delante de una persona, nos está actuando el cómo yo pienso, de lo que le creo capaz o no, de lo que aquí se puede dar o no. No hay peor profesional que piensa que trabaja desde la asepsia absoluta, como si fuera el ojo de Dios, que todo lo ve de una manera objetivada y no pasa por su subjetividad, por sus experiencias, por su biografía, por su propia construcción. Aquí hay una pensadora americana que a mí me encanta y que me abrió al conocimiento situado, que es Donna Haraway, de la filosofía Cyborg. Esta mujer a mí me enseñó a pensar de manera situada. Os voy a contar una anécdota de mi vida. Yo estudié teología y filosofía porque en una etapa de mi vida yo fui franciscano, fui fraile durante 10 años. Ya no lo soy, ¿eh? en espíritu sí, pero vamos, ya no lo soy. Y entonces me tocó vivir en San Juan de los Reyes, que es un convento precioso de la ciudad de Toledo, que si alguna vez vais tiene colgadas unas cadenas de la liberación de los judíos. Y me tocó en Semana Santa cuidar la iglesia y teníamos a las tapias del convento una familia de gitanos portugueses viviendo en una furgoneta. Me tocó cuidar el silencio de la iglesia y en un momento entra Aderito, que era uno de los hijos de esa familia portuguesa, y entra gritando, y yo, claro, como mi función era guardar silencio, me acerqué a Aderito y le digo, pero Aderito, hombre, pero que en la casa de Dios no se grita. Y me tira del cordón, del hábito, y me dice, Ángel, ¿y si Dios tiene esta casa, por qué yo tengo una furgoneta? Bueno, me metió en una crisis, os lo juro, ¿eh? La pregunta del por qué es la pregunta más revolucionaria, ¿vale? Y creo que es una pregunta que todas y todos nos debemos de hacer. Fijaros, hay un pensador, bueno, me vais a ver que yo voy a decir, hay un pensador, una pensadora, no os sintáis mal, que esa es mi enfermedad, ¿vale? Yo cada vez que voy a la librería digo, bajo al poblado. O sea, cada uno tiene sus adicciones, pues yo, la mía es la casa del libro, ¿no? Entonces hay un pensador, bueno, así coetáneo a Foucault, a Michel Foucault, que os sonará más, que se llama Cornelius Castoriadis. Y Cornelius Castoriadis dice, oye,
siempre es bueno en las prácticas intentar hacer un ejercicio de elucidación de las prácticas. Elucidación de las prácticas. ¿Qué es elucidar una práctica? Pues dice él, conviene que pensemos lo que hacemos para saber lo que pensamos. Fijaros, pensar lo que hacemos para saber lo que pensamos. Solo a través del análisis de nuestras prácticas, ¿vale?, sin ánimo de ofendernos entre compañeros, sin ánimos de cuestionarnos, sino con el ánimo de aprender en la tarea para mejor acompañar personas, conviene hacer ese ejercicio. Bien, en ese ejercicio de elucidación yo he querido conectar con mi modelo antropológico para compartirlo con vosotras. Y aquí, tirando de Saint-Exupéry, ¿no?, del Principito, ¿no?, dice, mira, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con los ojos del corazón, ¿no? Al final, cuando acompañas a personas, te das cuenta que puedes tener muchos marcos teóricos, muchos conocimientos, pero al final, como dice Susana Tamaro, solemos ir donde el corazón nos lleva, ¿no? Tiene un librito, Donde el corazón te lleve, precioso. Bien, yo creo que todas las personas somos como el resto de las personas. Algo diferente, ¿vale?, y como ninguna persona. Es decir, todos somos iguales, todos somos distintos, pero todos somos también singulares, ¿vale? Por eso, cuando nos acercamos a la ética, cuando nos acercamos a la bioética, ¿vale?, cuando nos acercamos a la reflexión moral, aparece el principio de la dignidad humana, ¿sí?, porque es la singularidad de cada una y cada uno de nosotros. A veces tengo la sensación de que tenemos el lenguaje tan manido, tan manoseado, que revertimos las palabras, decimos las palabras, pero parece que las hemos quitado su significado, ¿no? Y tenemos que hacer un ejercicio de recuperación de las palabras y del lenguaje, porque al final construye la realidad. Fijaros, me gusta pensar a las personas con una estructura en torno como a 4 dimensiones. Nosotros vinimos muchos del modelo biopsicosocial, ¿no? Pero yo en mi caminar conmigo mismo y caminando con personas, descubro que hay una dimensión, ¿vale?, y que también me dio luz en este sentido Víctor Frank, que es la visión espiritual, la visión que Víctor Frank denomina noética, que es la dimensión de los valores, que es la dimensión de los principios de la vida, que es la dimensión que nos abre al más allá y al sentido de las cosas y de la vida. Fijaros, este martes cumplía una persona a la que yo venía acompañando y vengo acompañando todavía 100 años y está en una residencia. Y me llamó, Ángel, hijo, mira, que te llamo porque quiero volver ahora en el mes de julio a ver si me activáis la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Digo, sí, Isabel Maja, no te preocupes. Digo, ¿dónde estás? Dice, pues en esta residencia. Digo, venga, pues voy a ir a verte. Digo, me voy a poner una visita a domicilio, me pillaba relativamente cerca. Digo, voy a ir a verte. Como somos seres de afectos, o yo por lo menos lo soy, ¿vale? A mí está bien que me dais la mano, pero si me dais 2 besos yo lo agradezco mucho más, ¿eh? Soy tocón, además. O sea, ¿cómo iba a ir a ver a Isabel sin comprarle un detallito? Pasé por una floristería y le llevé un ramo de flores. Porque yo, cuando la visitaba en su casa, tenía una casa bastante grande, la casa Atocha, y tenía todo un pasillo repleto de plantas, porque las plantas son su vida. Y yo dije, bueno, como ya relativamente se va a ir, si no la hubiera llevado una, pues viva y en una maceta, ¿no? Claro, cuando yo aparecí allí, pues ella encantadísima con las flores y tal, y después de los besos oportunos, me dice, pues estoy un poco triste, Ángel. Digo, pero ¿y eso, Maja? ¿Por qué estás triste? Y me dice, pues, mira, porque acabo de cumplir 100 años y me estoy preguntando si habré tomado las decisiones correctas en la vida. Digo, bueno, esto, ser humano es extraordinario. Qué bonito que con 100 años todavía se estaba preguntando lo que nos preguntamos nosotros casi todas las semanas, o yo por lo menos me lo pregunto, ¿no? Porque en el fondo, ¿no?,
Decía Zubiri, Xavier Zubiri, filósofo español, el ser humano es un ser de realidades, condenado a vivir de ilusiones. ¿Sí? Y esto es, de alguna manera, con lo que conectaba Isabel. Fijaros, yo he sido una persona en mi vida muy pureta, he tendido a los extremos, he tendido a la radicalidad, he tendido a que los trabajadores sociales, yo he estado metido en el tema de la profesión, en el Consejo, en el Colegio de Madrid y así, y yo siempre he abogado por un posicionamiento político de los trabajadores sociales y bueno, con cierto radicalismo. Bien, como luego está la vida para irnos enseñando, ¿no?, que eso de ser radicales es ir a la raíz, ¿no? Pues ¿qué encuentro en la raíz? Pues he sido radical y en la raíz ¿qué he encontrado? Pues lo que más me enamora cada vez más, os lo aseguro, de nosotros los seres humanos, nuestra ambigüedad constitutiva. Yo vivo en pareja, yo me levanto por las mañanas, digo hoy le voy a querer lo que más. Voy a hacer el desayuno, voy a hacer tal, pum, pam, porque todavía no se ha levantado. De repente se levanta, no me digáis por qué, pues ese día peor que nunca. Peor. Fijaros, ¿no? Esa ambigüedad que nos hace querer una cosa y en el fondo actuar otra, ¿no? Que aparentemente, ¿no? Tú me veis aquí, dices, qué tío, qué seguro de sí mismo, qué palabra, ¿no? Una compañera mía decía, libertad, artesano del verbo, orfebre de la palabra, y ella me dice, tú lo que eres es un trilero, un trilero. Os aseguro que si caminarais conmigo un ratito, así, ¿no? Fuera de aquí, fuera de los focos, ¿no? Si yo me bajara del escenario, veríais la cantidad de ambigüedades que tengo, lo que aparentemente parece que tiene muy claro, pero ¿no? Pues que os enamore eso de mí, por favor. Que nos enamore la ambigüedad de las personas, que nos enamore el que no lo tienen todo claro, aunque nos estén diciendo que sí. Que nos estamos acompañando un proceso de cambio y la persona dice que se compromete, que firma su proyecto personal, ¿no?, de intervención y tal, y luego hace todo lo contrario. Uy, que te quiero. Eso es lo que necesita encontrar. Que te quiero. Bien, fijaros, también cada vez voy como teniendo ese barrunto, esa intuición. Certidumbres, las digo yo, que están muy cerca de las certezas, pero la certeza me suena a verdad absoluta y no. Pero somos seres adverbiales, somos seres situados en un aquí y en un ahora, en un presente, en un pasado y en un futuro. Y vivimos nuestro presente con anclajes en el pasado y con la esperanza y la ilusión de los futuros posibles. Futuros posibles, fijaros. Pasados, ya no hay pasados posibles. El pasado tiene que ser en singular, pero el futuro no puede ser singular. El futuro es plural siempre, futuros posibles. Son muchas las alternativas que se nos pueden abrir en un futuro. Cuando tenemos que tomar decisiones, ¿quién nos dice que la que hemos tomado era la mejor, era la adecuada? Bueno, barruntamos, intuimos, con el conocimiento que tenemos, con las teorías, nos informamos. Pero hay que dejar una clave, ¿no?, a no quererlo tener todo bien atado y atado. Porque la vida no va por ahí, fijaros. La vida no va por ahí. Bien. Yo creo que somos seres de deseo. Somos seres de deseo y con nostalgia de absolutos, fijaros. San Agustín en el siglo V tiene un libro que os invito a leer, que se titula Las Confesiones, y él, preguntándose por el deseo, dice, bueno, ¿y cuándo yo seré feliz? ¿Cuándo yo seré feliz? Y dice, me hiciste para ti, se refiere a Dios, dice, me hiciste para ti, dice, y mi corazón no estará tranquilo hasta que no descanse en ti. Qué bonito. ¿Qué le escucho yo? ¿Qué le quiero escuchar? Si le tuviera le preguntaría, como no le tengo, ¿qué le quiero yo escuchar, ¿no? Hago hermenéutica del texto de San Agustín, ¿y qué le quiero escuchar? Pues simplemente que San Agustín nos dice que intentemos intuir que la dinámica del deseo es la dinámica del no cumplimiento del deseo.
cuando yo saqué la oposición, yo dije, bueno, ya está. Yo cuando saque la oposición ya descanso, ¿no? Ya tengo mi puesto ahí, ¿no? Un salario más o menos bien. Va, pues yo ya descanso, yo ya me voy a ir a un pueblo a vivir, yo vivo en un pueblo, yo me voy a un pueblo a vivir y ya, nada, pues cositas, ¿no? Jardín, ¿no? Cuidar a mi pareja, mis perros, ya. ¿Qué va? Nada, nada. Se despierta un nuevo deseo y te lanza a otro futuro posible. ¿Bien? Es la dinámica del deseo. Un abrepuertas permanente, ¿no? Donde nos vamos diciendo, no, cuando abra esa puerta, cuando sea director, cuando sea jefe, cuando sea, ¿no? Y ese sea es infinito. Ese sea es infinito. Al final, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos dirige? ¿Hacia dónde nos orienta la mirada? A decir, estarás tranquila el día que descubras que la sed que tenemos, no hay pozo externo que la sacie. Que la sed solo la vamos a poder saciar bebiendo de nuestro propio pozo. Fijaros, una de las dimensiones humanas que yo veo que tenemos menos trabajadas en general, las personas, y también en el ámbito de la intervención con los mayores, es el mundo de los afectos y de la sexualidad. Os voy a contar una anécdota de una intervención en domicilio que me dejó a mí allí ojiplático, espantizado. Espantizado de mí mismo, decir, pero Maroto. Yo me apellido Maroto. Bien, vamos a ver a un señor de 86 años que le habíamos puesto ayuda a domicilio y, bueno, estaba viviendo una situación que yo entendía que le venía bien contar con un educador social, una persona sola, sin hijos, sin familia, viviendo en una casa ahí en el distrito centro. Y le digo al educador, venga, vamos a ir a hacer la visita al señor y así ya pues os presento, le conocéis, os conocéis y, bueno, y ya te dejo allí y planteáis a ver un poco. Empezamos a hablar. Bueno, ¿y cómo? Ven, a ver, ¿cómo? ¿No? Sobre todo centrados en autonomía, actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Instrumentales, avanzadas, tal. Y nosotros lo dábamos por terminado. Y yo, para mi sorpresa, me dice, Ángel, perdona, pero no me has preguntado por mis necesidades sexuales. Digo, pues tienes toda la razón. Digo, bueno, pues cuéntamelas, tiarrón, a ver si te las podemos satisfacer. Vamos, no en ese momento, me lo tendría que pensar, pero sí tener en cuenta, ¿no? De decir, cuidado porque aquí nos está abriendo esta persona un área de la vida y una dimensión humana, ¿vale? Fundamental, fundamental. Y donde nos pueden engañar también nuestras propias modelos antropológicos, nuestros propios posicionamientos. ¿Por qué? Porque para mí me gusta concebir también a las personas como Gestalt, ¿no? Como que tenemos muchas dimensiones y a veces hay una dimensión que toma un primer plano y otras pasan a un segundo plano y se van moviendo, ¿no? Entonces, para esta persona, su dimensión sexual, era consciente de que esa necesidad estaba y además para él era básica, tan básica y tan primaria como que le ayuden en el aseo personal. Bueno, ¿cómo podemos acompañar desde los servicios sociales, fijaros, ¿no?, de atención primaria, en esa gestión de sus afectos y su sexualidad? Pues los que queráis, tomamos un café y os lo cuento, como lo hicimos en este caso, pero él resolvió sus necesidades y de hecho las está resolviendo, ¿no? Qué importante, ¿vale?, dar a las personas la libertad para que en los despachos se pueda hablar de todo. El otro día le decía a mi directora, mira, te voy a mandar que me hagas un cartel que le voy a poner en la puerta de mi despacho y vamos a poner, aquí se cura a través de la palabra. Aquí se cura a través de la palabra, a través de muchas cosas, pero fundamentalmente a través de la palabra. Porque en el fondo lo que necesitan es encontrar escucha a eso que sienten y una palabra de acogida. Bien, somos seres simbólicos y seres del imaginario, ¿vale?
Es decir, si no tuviéramos la capacidad de fantasear, a mí me encanta escribir, y escribir es ficcionar, es imaginar, ¿vale? Pero fijaros qué es lo que hacemos en la vida permanentemente. Cuando proyectamos proyecto de vida junto a otra persona, estamos imaginando futuros posibles. Estamos creando una ficción narrativa de cómo queremos que sean las cosas. Cuando acompañamos a las personas en la intervención, no hacemos otra cosa que ficcionar, que crear narrativas de cómo vamos a intentar que sean las cosas, ¿vale? Y como el libro no está escrito, sino que le vamos escribiendo, pues los capítulos nos van sorprendiendo. Pero hay que contar con la capacidad imaginativa, ¿vale?, de las personas. Si no, no habría utopía. Si no, sí que nos quedaríamos en el pensamiento posmoderno, ¿no? Y convencidísimos de que no hay alternativas. Si no soñamos, ¿no? Decía Constantino Cavafis, el famoso de Viaje a Ítaca, ¿no? Si no llevas un sueño en el corazón, quizá no le veas poderse realizar, ¿no? El mundo de los sueños tiene que ver con el mundo de poder imaginar, ¿no? La ambigüedad de lo humano, lo que os decía antes, ¿no? Que cada vez me enamora más lo ambiguo en el ser humano. La persona es mala, es buena, este ha sido el debate filosófico de siglos, ¿no? Es en esos binomios donde nos solemos mover mucho en Occidente, ¿no? Parece que las cosas tienen que ser blancas o negras. Os he dicho al empezar que cada vez me encantan más los grises, ¿no? Entonces, el ser humano ni es bueno ni es malo, normalmente, salvo que haya una patología de base. Yo cuando hice criminología y tuve la suerte de poder acceder, digo suerte porque no es muy habitual, pero cuando puedes acceder realmente y tener a un psicópata de libro delante, te das cuenta de la maldad en el ser humano, y una maldad que es intrínseca en ese sujeto que tienes delante, ¿no? Pero en lo habitual de lo humano es lo ambiguo, lo ambiguo. De hecho, fijaros, si no creyéramos además que en nuestra intervención profesional precisamente el trabajo es poder dotar a las personas de un contexto afectivo nutriente, donde muchas veces no lo ha habido, por esas heridas de las que veníamos, pues no podríamos realizar nuestro trabajo, ¿vale? Cada vez también estoy más convencido de que no somos seres condicionados, ¿no? Condicionados por las circunstancias, por donde hemos nacido, por los avatares, por la genética, pero no somos seres determinados. Si yo me posicionara ante las personas que acompaño creyendo que están determinadas, pues no nos movemos. La determinación lo que hace es que conciba a las personas pues de que esta es su situación y no puede cambiar, ¿no? Fijaros cuántas veces cuando trabajas con las personas pretenden escudarse en su historia para justificar su no cambio, ¿no? Y te dicen, claro, te ven ahí, ¿no? Tan guapa, con tu tal, y te dicen, claro, usted porque ha debido de tener una vida muy fácil. Si usted supiera mi vida, y claro, tú te quedas diciendo para ti, si tú supieras, Calamar, la vida que yo he tenido, te sorprenderías. Ahora, me parece muy bien que quieras estar utilizando la vida para parapetarte y no crecer. Está muy bien y es tu derecho, tiarrón. Y aquí estoy yo para señalártelo, y si lo coges, ¿no? Fijaros que hay un principio en la filosofía budista, ¿no?, que dice, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos empeñamos en el cambio, creyendo que el cambio tiene que ver con nosotros fundamentalmente? Y el cambio fundamentalmente tiene que ver con la otra y con el otro al que acompañamos. Y las aperturas no sabemos cuándo se van a realizar. Bien, hay un pensador alemán que me dio el poder pensar esta clave de que somos seres excéntricos, ¿no?, que nos movemos en las afueras, que lo importante está en las periferias de las personas, a veces no en los interiores demasiado ocultos. A veces venimos de tradiciones en la intervención de corte clínico psicoanalítico, donde parece que tenemos que andar haciendo arqueologías del inconsciente, donde parece que siempre hubiera una capa más allá abajo de las causas últimas, ¿no?, del por qué. Bueno, a veces no hay tanta capa, ¿no? Hay personas que en la superficie es suficiente para conectar y generar el...
Esto me lo vais a permitir, pero yo soy un enamorado de la palabra. Cada vez estoy más convencido de que la realidad la creamos a través del lenguaje y la destruimos a través de la palabra. Fijaros que no es igual a nivel emocional y a nivel del cuerpo que yo te diga: tía Rona, me encantas. Eres una tía fabulosa. A que te diga: que te pires, tía, que te pires, que no hay quien te aguante, joder. Fijaros las palabras, el poder que tienen de generar en nosotros distintas cualidades, ¿no? Creo que somos artesanos de la palabra. ¿Por qué? Porque trabajamos en talleres. Fijaros, si yo os visitara donde estáis, normalmente os ubicaría seguramente en despachos, ¿no? Que viene a ser como el taller, ¿no? Y trabajamos con una arcilla, que es una arcilla humana, ¿no? Y fijaros, porque para mí el don del alfarero no es que haga un botijo o haga una jarra, sino que escuche el barro para ver lo que trae, ¿no? Hay quien decía: oye, pero si el valor de Miguel Ángel no fue tallar el Moisés, fue ver que solo con que quitara lo que sobraba de la piedra, ahí estaba, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Nuestra tarea. No forzar el barro, ¿no?, de las personas, sino prestar palabras. Fijaros, yo vengo de una familia, yo creo que por eso hice ese currículum, porque mis padres son analfabetos. Entonces yo creo que hay una compensación, ¿no?, en la propia historia. Esto, las constelaciones familiares nos dirían algo. Pero yo lo que aprendí, soy de un barrio de la periferia de Madrid, de San Blas, yo nací en San Blas, y lo que aprendí cuando iba con mi madre a las diferentes oficinas era que mi madre pasaba mucho apuro porque no sabía poner en palabras lo que quería expresar. Y yo ahora, trabajando con personas, he descubierto que formo parte de su mejora y formo parte de su liberación cuando les presto palabras, para ver si es esa. Entonces, cada vez lo que intento es tener un cajón con más palabras para decirle: mira, te presto esta, mira a ver si... ¿Conecta? No. Fuera, toma otra. A ver. Porque cada uno nombramos las cosas, ¿vale? Y significamos eso que nombramos de una manera muy concreta. Estaréis pensando: vaya pedo que tiene este trabajador social. Bien, importante en la clave del acompañamiento humano, el cronos y el kairos. Los griegos tenían estos dos términos para diferenciar muy claramente dos medidas de tiempo. Nosotros, los hechos, los sucesos, suceden en el tiempo del reloj, en el cronos. Pero a mí me encanta cuando somos testigos del kairos. ¿Cuál es el kairos? El momento del acontecimiento. Ese momento serendipítico, ¿no?, de que justo se producen las cosas. Se produce el cambio, ¿no? Yo soy un enamorado de First Date, veo First Date todos los días. Y entonces me parece un laboratorio humano muy sugerente. Y entonces me doy cuenta cómo a veces, bueno, surge el cronos está en todos los programas, pero surge el kairos. Hay entre personas, ¿no?, que ellos lo dicen, se da el feeling, ¿no? Aquí hay química, ¿no?, tal. Y bueno, y quedarán y tendrá que ser lo que tenga que ser, pero ese es el kairos, el tiempo en el que las cosas se realizan, el tiempo en el que las cosas se cumplen, el tiempo en el que, tras el cronos que hemos ido haciendo en el acompañamiento, de repente aparece el kairos del cambio. Ahora, taca, ha cambiado. Eso no quiere decir que no volvamos a las andadas, entre comillas, pero es el momento del cambio. ¿Hasta qué hora? Ya, vale, muy poquito, bien. Bueno, 11:30, bien. Creo que los seres humanos somos seres necesitados de estructuras de acogida y nosotros formamos parte de esas estructuras de acogida. Es decir, cuando nacemos a la vida, venimos a un mundo donde seguramente el primate humano sea de los seres que hay en el reino animal que más indefenso venga a la vida, ¿no? Venga a la vida. Nos faltan meses de maduración, de cocción
en el útero materno, ¿vale? Pero no puede ser porque si no, no cabríamos por el canal del parto. Entonces tenemos que nacer antes de tiempo, ¿vale? Y para nosotros venir al mundo no deja de pasar, ¿no?, de ese líquido amniótico tan nutriente, tan calentito, ¿no?, pues a un entorno que para nosotros es inhóspito y necesitamos estructuras de acogida, donde descubrimos y conectamos con la clave existencial que nos va a acompañar el resto del camino, y es que somos seres vulnerables y dependientes. Por mucho que la cultura actual y el momento actual nos intente convencer de que la ética y lo que debe prevalecer pues es el que gane el mejor, el pisar a quien sea para trepar, el hacerte un nombre, el ser emprendedor, el no sé qué, en el fondo tenemos que redescubrir que si hay alguna nota constitutiva que nos define es nacer vulnerables, permanecer vulnerables el resto de la vida y ser dependientes. Qué bonito descubrirse uno dependiente. Qué bonito decir que solo no puedo. Qué bonito, a mí me encanta cuando entre los compañeros nos hacemos intervisión, cuando no tengo un caso claro, cuando me descubro ante el otro y le digo, anda, a ver si 4 ojos ven más que 2, ¿no? Vamos a ver cómo lo enfocas tú, ¿no? Cómo tal. Y sales, bueno, no sé si hemos encontrado solución, pero a mí me ha servido, me has acompañado, ¿no? Y me has hecho conectar con esa vulnerabilidad y no me has hecho sentir mal. Bien. Fijaros, hay como 3 claves. No podemos vivir sin sufrir, ¿vale? Es decir, aquí habría autores que os dirían, bueno, vamos a diferenciar el dolor del sufrimiento, ¿vale? El dolor sería aquello que realmente no podemos evitar porque es lo que nos surge a nivel corporal por un daño infligido, ¿vale? O el dolor emocional hace un daño emocional infligido. Mientras que el sufrimiento, dirían autores, es ese daño que yo me genero por el ronroneo continuo, por el no poderme desligar de lo que ha sucedido, ¿no?, que es lo que me añadía el sufrimiento. Pero yo me quedo con una lectura más lineal, que es que el sufrimiento es parte de la vida. Es decir, que el que nos vengan cosas contrarias, que la vida nos sorprenda, ¿no? Yo un día iba para casa y me llaman, bueno, que habían ingresado a mi padre, malísimo, y bueno, pues a las puertas de la muerte. Yo vivo en un pueblo, me tuve que bajar, me estaba asfixiando de la noticia, me estaba asfixiando. Y me pasó toda la vida como una película, ¿no? Y conecté otra vez con mi vulnerabilidad, con mi dependencia, ¿no? Y pues con el amor, ¿no? Con lo que yo quiero a mi padre, a pesar de los pesares, ¿no? Bueno, y la vida también es sufrimiento. Vivimos en una sociedad que intenta sacar el sufrimiento de la vida, como intenta quitar la muerte de la vida, ¿no? Yo últimamente fui al funeral de una tía, joder, la habían dejado, sí, niquelado, vamos, la habían tuneado, que yo decía, le decía a mi madre, pero esta es la tía. O sea, entonces, es como una idea de maquillar, ¿no? Vivimos en la sociedad del maquillaje, ¿no? En la sociedad del simulacro, y entonces es como que no nos damos permiso a afrontar la crudeza de lo real. Bien. Pero igual que no podemos vivir sin sufrir, no podemos vivir sin esperar. Somos seres de la espera y la esperanza. Fijaros, a pesar de todo. A pesar de todo. ¿Por qué? Porque si algo tiene nuestro trabajo, que a mí me enamora, es que a pesar de los pesares, a pesar de todo, no hay semana que no sea testigo del cambio, que no sea testigo de que alguien que estaba tirado se comienza a levantar, que alguien que no podía dejar que te acercaras a darle un abrazo, de repente se lo puedes dar, de alguien que no sabe decirte cómo te quiero o qué bien que me estés acompañando, pero viene y te dice, toma un café. Un usuario, ¿no? Toma un café. Bien, qué bonito, ¿no? Qué chirri me hace al corazón, ¿no? Y no podemos también esperar sin abrirnos a la comunicación con el otro, ¿no? Porque afortunadamente resulta que cuando tú me escuchas yo me entiendo. Cuando tú me escuchas yo me entiendo. Fijaros,
A veces pensamos, ¿no? Y esto en la vida de la pareja, a mí la pareja me parece un taller impresionante de vida para aprender un montón sobre uno mismo, no sobre el otro, que es lo que intentamos hacer, sino sobre mí. Y entonces te descubres cada 2 por 3 queriendo cambiar al otro. No quererte cambiar tú, no. Que uno debe ser perfecto, que tiene que cambiar siempre es el otro, ¿no? Y a mí me enamora mi pareja porque después de 11 años todavía no le he oído decir: Ángel, esto de ti lo tienes que cambiar, ¿eh? Jamás. Y sin embargo me descubre que porque me da ese espacio de no pedirme el cambio, hay muchas cosas que sé que no le gustan, oye, y que las he ido cambiando. Solo el amor hace brotar las maravillas como esas, ¿no? Como esas. Y la gente que viene a vernos sabe perfectamente si la que tiene delante, ¿no?, es de verdad, ¿no?, o es un postureo, ¿no? Es un postureo. Bien, Martin Buber, otro autor judío, al que os invito también a leer, que lo habréis, a lo mejor en la carrera hay un libro, Yo tú, de Martin Buber, que algunos nos hicieron leer, pero dice, mira, antes de que existiera el estado del bienestar, antes de que existieran los servicios sociales, las residencias para mayores, ¿no?, nuestros trabajos, lo primero que existía era la relación. Era la relación, ¿vale? Era el poder acompañar a las personas a través de nuestra escucha y de nuestra palabra, ¿no?, de nuestros lenguajes. Fijaros, cuando yo encontré esta definición de relación de ayuda en los apéndices de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, sabéis que Marguerite Yourcenar era una mujer que pues compartió su vida con hombres y con mujeres. En este momento, cuando escribe esta nota, lo estaba compartiendo con una mujer. Y esto lo refiere a su pareja. Pero a mí me parece, y siempre que me dicen, Ángel, una definición de relación de ayuda que tú darías, yo digo, Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar. Y dice Marguerite Yourcenar, dice, en el fondo, ¿qué buscan? ¿Qué buscan cada una de las personas con las que trabajamos? Todas, ¿eh? Mis padres, mis primos, mi pareja, mis compañeros de curro y fundamentalmente los que vienen o trabajamos con ellos, ¿no?, en las residencias, en los despachos, en los domicilios, en los centros donde estemos, ¿no? ¿Qué buscan? Fundamentalmente encontrar a alguien que nos apoye, que nos aliente, que a veces nos oponga a algo, alguien que comparta con nosotros. Dice que no sea ni nuestra sombra ni nuestro complemento, sino alguien por sí mismo. Es decir, no quiero que te vistas de sardana para que yo te quiera. Sé tú, sé tú. Yo cada vez estoy más convencido que ¿os acordáis que había un muñeco que era el Gusiluz? Que le apretabas y lucía. Bueno, yo cada vez estoy más convencido de que las personas somos gusiluces. El problema es cómo quitamos esos trapos que a veces algunas personas llevan encima, que opacan esa luz. Y a veces las personas se confunden pensando que tienen que hacer no sé qué para lucir. Y vemos a muchos que se compran flexos, se los atan, ¿no?, en el intento de lucir. Si quitamos el pañuelo, de repente esa luz que estaba opacada, ennegrecida, de repente se proyecta al infinito y podemos reflejar la luz que somos. Dice alguien que nos deje en completa libertad, y fijaros, y que nos obligue, sin embargo, a no ser menos que nosotros mismos, ¿no? O sea, que nos dé plena libertad, pero no quieras de mí, sino lo mejor de mí que yo pueda dar. Por eso tendremos que remitir al propio pozo, para que uno de sus propias aguas genere manantial, ¿no? Bien, fijaros, Abraham Maslow, ¿os acordáis, no?, de la pirámide de Maslow, famosa, y las necesidades, dice que en nuestra vida hay muchos taumaturgos cotidianos, hay muchos milagreros, ¿no?, muchas personas que hacen con nosotros milagros porque nos ayudan, ¿no?
pues tu vecina, un amigo, ¿no? A veces el tendero del barrio, ¿no? Que se convertía. Mis padres han sido fruteros toda la vida y yo allí es donde aprendí más counseling. O sea, en el trabajo que hacía mi madre y mi padre con la gente que venía a comprar, ¿no? Y cómo entendían y sabían de la vida de cada uno, ¿no? Abraham Maslow dice, los trabajadores sociales, ¿en qué se diferencian, no? ¿En qué se diferencian de esos que tenemos en la vida cotidiana y que nos ayudan, ¿no? A caminar, a dar sentido? Dice, bueno, pues, dice, es que lo que hacen los trabajadores sociales, dice, es que a que algo que ocurre espontáneamente, ¿no? En la vida cotidiana, ocurra con mayor frecuencia. Es decir, que sepamos que aquí, justo aquí, donde yo estoy, trabajador social, esos milagros que se producen en la vida cotidiana, porque afortunadamente no somos los únicos agentes de bienestar social, se produzcan con más frecuencia. O que sepas que justo aquí, en caso de necesidad, pues estamos para que se produzca esto, ¿no? Bien. Fijaros, en ese trabajar con las palabras, cada vez me fijo más en el efecto bifidus de las palabras. Yo digo que tienen un efecto bifidus como el yogur bio. Es decir, tú a veces dices algo, parece que no cala, y de repente aquello va trabajando por dentro y genera la maravilla, ¿no? Genera la maravilla. Fijaros, la palabra, además de los efectos bífidus, tiene los efectos colaterales, como la guerra de Irak y la guerra de Siria y tantas guerras, ¿no? Es decir, a veces no somos dueños de lo que las palabras pueden llegar a generar en terceras personas. ¿Cuántas veces hemos tenido una conversación que nos hemos dirigido a la persona que venía, por ejemplo, pero esa persona venía acompañada y de repente parece que esas palabras que iban dirigidas a aquel, de repente a quien le sirvieron fueron al otro? Esos efectos colaterales de la palabra, ¿no? Fijaros, yo cuando empecé en el distrito de Latina y me dio por tener una pecera en el despacho y con las galletas estas que había en los chinos, que las abría si tenía un mensaje, y no dejaba que saliera nadie del despacho sin llevarse una galleta. ¿Cuál era mi sorpresa? Pues que había veces que la gente te decía, oye Ángel, qué bien, ¿sabes que me llevé una galleta? Y me la comí, claro, digo, hombre, para eso están. Dice, pero me salió una frase, oye, que me tuvo luego todo el día y no sabes lo que me sirvió. Bueno, pues eso, a tiempo y a destiempo, ¿no? Regalando palabras para que las cosas puedan suceder, ¿no? Bien, voy a pasar un poquito. Bien. Como esto lo vais a tener, ¿vale? Fijaros, una de las cosas que en nuestros acompañamientos me parece importante es huir del curor furandis que decían los latinos. Es decir, huir de esa necesidad que parece que tenemos, ¿no? Y en la que yo a veces me descubro, de querer que las cosas sucedan, de querer que pasen determinadas cosas, de que sea ahora. O sea, no esperar No, oye, yo que llevo trabajando con esta persona, con esta familia, ¿no? 1 año, 2, quiero que sucedan las cosas ahora. Bueno, pues igual no suceden, ¿no? Ahora. A veces nunca, ¿no? Si hay reencarnaciones, pues igual en la tercera, en la cuarta. Y poder acoger eso y sentirnos bien, ¿no? No sentirnos mal, sino entrar en ese fluir de la vida de saber que en el fondo las personas y sus procesos no nos pertenecen. Y entonces, tirando de la bioética y el principio de no maleficencia, yo siempre digo, ¿no? Antes de empezar, yo hago así un momento ahí, medio zen para mí, y digo, a ver, Maroto, si hoy, por favor, eres capaz de por lo menos no hacer daño. Fíjate, si consiguiéramos por lo menos no dañar, ¿no? Hay una escena en la película de La lista de Schindler, cuando Oskar Schindler, si os acordáis, ya liberada Polonia, salen de la fábrica, se está despidiendo de la población judía y se quita el anillo de oro que le habían hecho, ¿os acordáis? Con las piezas, ¿no? De dientes, de tal. Y dice Oskar Schindler, entrando en un sentimiento de culpa terrible, ¿no?
¿Cuántos judíos hubiera podido salvar con este anillo, ¿no? A veces nosotros, yo digo, tenemos ese complejo de Schindler. Parece que tenemos que ir de salvadores, ¿no? Y parece que no hemos hecho lo suficiente, ¿no? ¿Qué teníamos que haber hecho para salvar a otro, ¿no? O para que no se hubiera dado como se ha dado, o para que no hubiera hecho eso, ¿no? Tenía que ser así. Tenía que ser así. Bien. Fijaros, como para terminar esta parte de la dimensión relacional, compartir con vosotros que, bueno, yo creo que es importante intentar movilizar nuestra presencia terapéutica. Ahora está muy de moda el mindfulness, suena, ¿no? Mindfulness. ¿Y cómo es? Mindfulness. ¿Ves? Aquí hay comunidad de conocimiento. Aquí hay comunidad de conocimiento. Yo, ¿ves? Eso me enamora cada vez más. O sea, cuando uno descubre que no sabe decir mindfulness. Bueno, El don de la palabra. El don de la palabra. Fíjate, porque lo he pasado, lo tenéis en las diapositivas, pero junto al don de la palabra está el tremendo don del silencio. A veces uno descubre que no está tanto en hablar como en silenciar, en callar y en dejar que ese tiempo de maceración, ¿no? Ese tiempo de maceración que a veces las palabras correctas necesitan, o las que en ese momento tocan, pasan por el silencio. Bien, movilizar nuestra presencia terapéutica tiene que ver con ese intento de atención plena. No sé vosotras, pero yo me descubro también en el despacho en que a veces tengo abiertas como 4 o 5 vías o canales de comunicación distintas. Estoy leyendo el correo en la pantalla, me están llamando a la puerta para darme un expediente, de repente me están llamando por teléfono y tengo a un compañero sentado ahí. 4 intentos de, ¿no? Estás allí como... ¿Cómo soluciono yo esto? ¿Cómo? ¿No? Es decir, entonces, intentar, ¿no? Este ejercicio... Intentar este ejercicio, ¿no? Como de un poquito de intentar conectar con el aquí y con el ahora y intentar liberarnos de la urgencia a veces en la que estamos instalados en los servicios en los que trabajamos y intentar dar a cada uno el espacio que nos corresponde primero a nosotras mismas, ¿no? Bien. El respeto, ¿no? Que surge desde quien se siente invitado. Fijaros, yo a veces, cuando voy a una casa, a un domicilio, ¿no? Casi siempre doy las gracias, cuando voy la primera vez, casi siempre doy las gracias por dejarme entrar y por enseñarme su casa. Yo os aseguro que si vinierais como trabajadores sociales a mi casa, me abriríais un expediente de Diógenes. Y veríais pues cómo está mi casa. Y a veces, ¿no? Parece que como vamos de trabajadores sociales, profesionales, ¿no? Vamos allá a las casas. Yo he sido testigo de determinadas visitas donde, vamos, me hubiera cortado las venas con la mini primer en directo. O sea, espantizantes, ¿no? De cómo podrían estar haciendo sentir a la persona en ese momento determinadas anotaciones o juicios de compañeros, ¿no? Entonces, entender que igual que una casa, uno se acerca con respeto y dando las gracias por esas aperturas. A veces estamos tan acostumbrados a que nos abran la vida y nos cuenten la vida, que precisamente el ejercicio que tenemos que hacer es de acompañar que también la propia persona exija respeto para su propia vida. Fijaros, yo trabajo con muchas personas sin hogar, como dependientes activos, y están hartos de ir recursos a recursos, de tal manera que te cuentan la historia, que parece que ponen un play, ¿no? Y ya. Y te están contando sucesos que tú dices, bueno, esto a nivel emocional, o sea, no puedo narrar lo mismo, ¿no? Que se me ha muerto el padre a que me ha tocado la lotería. No tienen el mismo tono emocional, ¿bien? Entonces, a veces hay que hacer desde el respeto ese ejercicio de decir, a ver, chavalote o chavalota, ¿pero te estás dando cuenta? ¿Cuántas veces has contado esto? Es como un vestido que nos lo hemos puesto tantas veces que al final le tenemos ahí como resto, ¿no? Como resto. Y fijaros,
me viene aquí un poema de León Felipe que dice que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Para enterrar a un muerto cualquiera sirve, menos un sepulturero. Aquel que está acostumbrado, ¿no? El sepulturero, pues un muerto detrás de otro, es decir, no le va a tocar en los afectos, ¿no? A veces, ¿qué vemos nosotros? Que se nos ha encallecido un poco el corazón, se nos han encallecido las emociones, ¿no? Y como que las cosas, bueno, sí, este es como el expediente 27-28, o la Antonia es igual que ¿os acordáis de aquella otra Antonia? Bueno, entonces, como que el respeto llama también un poco pues a esa idiosincrasia de cada persona, ¿no? Y esto sí que nos cuesta a los profesionales, que hemos hecho todo un proceso de moratoria social en la universidad. Colocar la experticia no en el profesional, sino en el otro. O sea, ¿acaso me vais a decir vosotras que sois más expertas en mi vida que yo? ¿Pero qué os creéis? Un poquito de... Hay que bajar un poco los humos, ¿no? O sea, a veces nos posicionamos ante las historias de las personas con muy poco tacto, con muy poca delicadeza, ¿no? Y haciendo unos juicios. Yo, que sabéis que en los servicios sociales existen los equipos de trabajo del menor y la familia, los ETMF y las CAF, ¿no? Las comisiones de apoyo a las familias, donde se reúnen muchos profesionales, y yo digo, ahí yo grabaría estas sesiones. Yo grabaría estas sesiones porque nos permitimos a veces hacer unos juicios y además si encima el reo no está. El reo nunca está para poder decir, oiga, pero con lo difícil que es, fijaros, que hemos estado hablando del lenguaje, la palabra, el cómo cada uno dice, interpreta, con lo que cada uno conecta, ¿no? O sea, ¿por qué las inteligencias múltiples? ¿Por qué la programación neurolingüística que nos hace caer en la cuenta de decir, oye, vamos a ver, si yo en la universidad tengo aulas de 150 alumnos, hombre, ¿que va a resultar que todos son tontos y el único listo es el profesor? Pues no habrá que ver, ¿no? ¿No nos pasa que con las personas que a unas las entramos por el sótano, a otras por la buhardilla, a otras por la ventana del primero, ¿no? O sea que cada uno tenemos nuestras aperturas, cada uno tenemos con aquello que conectamos, ¿no? ¿Qué problema tiene la persona si el que no sabe escuchar soy yo? Si el que no entiende soy yo, si el que no encuentro yo el cómo conectar está en mí, ¿no? Entonces, ese poner al otro como persona experta en su propia vida y dejar que me cuente, en el fondo, como decía Saramago, pero si somos cuentos de cuentos, que nos contamos contando cuentos, ¿no? Bien, el no saber y el ofrecer sin imponer, ¿no? Fijaros, igual que os decía, qué bien tener un baúl repleto de palabras, ¿no? Para donar esas palabras, pues tenemos que tener herramientas, tenemos que tener métodos, tenemos que tener modelos teóricos, ¿vale? Para poderlos compartir con las personas y que vea qué tal les va, ¿no? Yo os aseguro que me dais ahora unos pantalones de licra y no me voy a sentir muy a gusto. Si me tengo que embozar en ellos, bueno, si usted me lo pide, señorita, pero vamos. Entonces, mejor que yo tenga una caja bien grande con muchos modelos de pantalones, ¿no? Y ver a mí el que me va bien, ¿no? Otra cosa es que a mí me gustes con pantalón de licra, pero ese no es problema del otro, será el mío, ¿no? Bien. Bien. Por último, nada, voy a acercaros a unas pinceladas en el torno a la reflexión ética. Fijaros, nosotros cuando nos planteamos en el Ayuntamiento de Madrid hubo un momento, antes de que entrara el nuevo equipo de gobierno, donde se empezaban a vivir muchas situaciones que nos estaban ya hablando de una desmantelación de los servicios sociales, y hubo un grupo de compañeras y compañeros que nos planteamos generar algún tipo de movimiento dentro del propio ayuntamiento, pues desde la militancia y desde el compromiso con las personas, ¿vale? Y también con nosotros mismos, que somos personas, ¿no? Entonces, desde ahí generamos, no sé si habéis oído hablar de la asociación Foro Ser Social Madrid. Bueno, el Foro Ser Social Madrid surgió ahí, en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto en el Distrito Centro. Y allí ya nos planteábamos todo el tema de la necesidad de generar los comités de ética, ¿vale? Que afortunadamente ya se van replicando
en comunidades autónomas, pero que, por ejemplo, nosotros dentro de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid todavía no tenemos, ¿no? Fijaros, en un momento como el presente, donde no existe una única moral y existe un panorama ético bastante amplio, ¿vale?, pues es importante que nos dotemos de espacios donde podamos reflexionar, ¿vale?, no solo ya desde el punto de vista de la deontología, ¿vale?, que esa sería la ética profesional, sino desde la ética personal también. ¿Por qué? Fijaros, yo sigo en esto a unos pensadores que me han ayudado mucho a reflexionar sobre el tema de la ética, para diferenciar moral, ética, deontología, todo esto que se hace un poco arduo y duro. Y son autores de Cataluña, fundamentalmente Carlos Melich, ¿vale?, que tiene publicados distintos libros, Ética de la compasión, Ética de la crueldad. De todas formas, bueno, si alguno queréis, me mandáis un correo electrónico y, oye, Ángel, que decías que no sé qué, qué tal, que mándanos, no os preocupéis que yo os contesto y os mando, fijaros, cualquier cuestión que se nos plantea a nivel de una cuestión, de una duda ética en el trabajo, de qué decisión tomar ante determinadas cuestiones, ¿no?, donde diferentes principios pueden entrar en colisión. En el fondo, al final, cada uno de nosotros, porque la situación es idiosincrásica, los códigos deontológicos están muy bien, pero los códigos deontológicos, en el fondo, al final, nos dan orientaciones para la praxis, pero no nos van a terminar diciendo qué hacer aquí y ahora. A ninguna de nosotras, nadie nos va a ahorrar el tener que decidir. ¿Sí? Yo cuando me planteo, por ejemplo, solicitar un internamiento involuntario o solicitar una incapacitación, me podré orientar, ¿no? Podré ir a las diferentes teorías, ¿no?, éticas que defienden principios de responsabilidad, de autonomía, de respeto, ¿no?, de dignidad humana. Pero en el fondo, al final, tomaré una decisión que entenderé la correcta, ¿vale? Pero por eso es tan importante, ¿vale?, que para salir de esas minifundios en que a veces yo tengo la sensación de que somos los profesionales del trabajo social, de que yo, por ejemplo, trabajo en mi zona y ahí estoy, en mi zona, el otro en su zona, ¿no? Pues una en su residencia, la otra en la otra. Bueno, pero ¿y no podremos generar espacios donde podamos compartir? ¿No podremos generar espacios donde decir, oye, seguramente que estos dilemas son comunes? Porque al final las personas, ¿no?, decíamos, somos todos iguales, diferentes, ¿no?, y distintos. Pero en esa igualdad que también nos constituye hay cuestiones que se ponen sobre la mesa y que son comunes, ¿no? Y poder decir. Bien, en los últimos años, en el panorama ético, os sonará de la Cortina, sonará Victoria Camps, que son dos catedráticas de ética españolas, pues que de alguna manera se han encargado un poquito en trabajar las éticas aplicadas. Es decir, estamos en un momento en el que tenemos que intentar, por consenso, construir unos principios, ¿vale?, para la vida cotidiana, ¿no? Cuando se estaba intentando el tema de la asignatura de educación para la ciudadanía, tenía todo que ver con esa ética de mínimos, ¿vale?, que dice de la Cortina. Dice, hay una ética de mínimos y una ética de máximos, ¿no? La ética de mínimos es a ver a qué mínimos sociales llegamos, ¿no?, compartidos, ¿vale?, para que no se traspasen. Es decir, esos mínimos que no se pueden traspasar. Sea quien sea, en esta sociedad nos damos estos principios. Y la ética de máximos tiene que ver más con la ética personal, con esos principios éticos que yo acojo y que no tienen por qué coincidir con la ética de mínimos. Bien. Fijaros, en el panorama ético os decía, es importante saber que o yo por lo menos pienso, que no hay ética, no existe la ética porque sepamos qué hacer, sino que precisamente la reflexión ética nace porque no tenemos ni idea de qué hacer. Y en el intento de
poder encontrar soluciones a determinadas cuestiones que nos generan esos desencuentros, ¿vale?, entre esas éticas de mínimos y esas éticas de máximos, ¿vale?, tenemos que generar un espacio ético, ¿vale? En este momento, así como en el panorama de la intervención social, en el panorama de las éticas aplicadas, existirían como 5 líneas de la ética que yo señalo aquí para que quien quiera después, bueno, pues pueda saber que por lo menos existe eso, ¿no? Que sería las éticas deontológicas de corte kantiano, ¿no?, las éticas comunicativas de Habermas, no sé si os suena Habermas, un pensador, y Otto Lappel, que son las éticas del consenso y del diálogo, es decir, que al final en sociedades poliétnicas, policulturales, múltiples, necesitamos generar espacios de diálogo para consenso. No podemos, lo podemos hacer, desde luego, pero no conviene establecer una ética desde unas instancias que no hayan salido al diálogo, ¿vale?, con los distintos grupos y personas que componen, ¿no?, el espacio cívico. Luego están las reflexiones éticas de carácter consensualista, es decir, que lo que hacen es intentar eso, generar, consensualistas, no, consecuencialistas, que están ocupadas en el tema de las consecuencias. Las preguntas que se hacen las personas que reflexionan desde este corte ético es fijarnos más en las consecuencias de las decisiones. ¿Qué posibles consecuencias puede tener lo que vamos a hacer, ¿no?, aquello en lo que en este momento vamos a decidir? Luego estarían las reflexiones que vienen de la ética de la virtud, ¿no? Aquí, desde Aristóteles, ¿no?, reflexionamos de alguna manera desde la excelencia, hacia el bien, hacia el mayor bien posible, ¿no?, hacia la felicidad, ¿no?, que es donde estaría la virtud. Y luego, autoras que seguro conoceréis como Martha Nussbaum, que con Amartya Sen pues generaron toda la teoría de las capacidades, o sea, veníamos de las teorías de necesidades, ¿no?, pues ellas elaboraron, Amartya Sen y Martha Nussbaum, la teoría de las capacidades, ¿no? Y de la mano de estas autoras, con Sheila Ben-Saib, nacen las éticas de la compasión, las éticas de la hospitalidad y del cuidado, ¿no? En el fondo son todas las reflexiones éticas, ¿vale?, que parten desde la situación de vulnerabilidad. Es decir, parece, ¿no?, en esto Nussbaum, por ejemplo, hace unas reflexiones muy acertadas sobre cómo la moral y la ética parece que también ha reflexionado desde la metafísica y que es muy importante partir de los contextos concretos, ¿sí?, porque seguramente haya principios que queramos actuar en nuestra intervención que nos puedan servir para este contexto, ¿sí? Pero igual, al principio que explicaban, ¿no?, Amavir, he creído entender que hay parte del grupo que nace en Francia, ¿no?, en Francia, en una familia, ¿no?, o algo así familiar, ¿no? Eso es. Seguramente que si yo fuera trabajador social en Francia, tendría que tener en cuenta determinados componentes, ¿vale?, sociohistóricos concretos del lugar que tendría que incorporar, ¿sí?, porque son prácticas, ¿no?, muy, muy concretas de determinados sitios. Bien, para que podáis hacer alguna pregunta, si así lo estimáis. Bien, os dejo con Torrente Ballester. Tiene un libro precioso que se titula La isla de los jacintos cortados, y allí dice, prácticamente toda narración puede ser infinita, o sea que nos podíamos tirar aquí de jornadas 20 días, igual que amorfa, como la vida. Darle un final, darle una forma, es la prueba más clara de su irrealidad. Por tanto, ¿para qué enredarnos más con mis elucubraciones? Como irreal os lo ofrezco, que es a lo que he intentado llegar, y vosotros veréis. Muchas gracias.